Hola, ¿cómo están? Les saluda Sandra Martínez, consultor de inmigración en Canadá. Yo me encuentro en Saskatoon, Saskatchewan, y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante que debemos de tener en cuenta. Expectativa al emigrar a Canadá y la realidad con la que nos encontramos. Acompáñenos porque está interesante este tema. Vamos a empezar por reconocer que a través de las redes sociales tenemos muchísima información, acceso a información visual que nos muestra un Canadá desde el punto de vista turístico. Y es hermoso, es precioso. Canadá, donde quiera que tú vayas, vas a encontrar naturaleza, vas a encontrar diversidad, vas a encontrar muchísimas cosas que son muy atractivas y que definitivamente queremos tener acceso a eso. Entonces eso nos crea una cierta expectativa de lo que es Canadá. Sin embargo, iniciamos con un proceso para emigrar a este país. Como ya lo hemos visto, puede ser temporal o puede ser permanente, y empieza tal vez el primer reto, porque es un proceso sistemático, es un proceso que puede ser lento y que nos requiere de muchísima paciencia. Una vez que ya logras esto y pasas a la siguiente etapa, que es cuando tú ya ingresas a Canadá, continúes con esa expectativa de lo que conociste a través de las redes sociales. A lo mejor tuviste oportunidad de visitar Canadá y hacer una visita exploratoria. Sin embargo, como dije antes, lo viste desde el punto de vista turístico. Vienes a Canadá, ingresas a Canadá y entonces nos encontramos con la realidad. Vamos a hablar de estos puntos a detalle. Hablemos entonces de cuál es esa expectativa inicial con la que iniciamos este proyecto de inmigración, y por lo general es tener acceso a esa libertad económica, tal vez a un lugar donde sea seguro vivir, porque muchos de nosotros buscamos eso para nuestras familias. Además es el poder obtener o tener acceso a un empleo que nos permita desarrollarnos profesionalmente, igual como lo estábamos haciendo en nuestro país, o tal vez en un nivel avanzado. Es crecer profesionalmente. Tenemos también la idea de que vamos a estar en contacto con todo ese tipo de naturaleza, todo ese tipo de actividades que nos muestran en las redes sociales, y es probable, es posible y existe. Sin embargo, esa no es la idea adecuada que tú debes de tener cuando tú ingresas a Canadá. Mi recomendación siempre es mantén una expectativa baja, ¿sí? Porque vas a estar en un proceso de adaptación en el que si bien te vas a enfrentar a cosas distintas, empezando por el clima, empezando por el idioma, aun cuando tengas un muy buen nivel de inglés y te puedas expresar y te puedas desenvolver sin ningún problema, es un choque cultural el que vas a vivir también. Es una adaptación a algo que no conoces, que si bien lo has visto superficialmente, sin embargo, adentrarte a ese medio va a ser que tal vez te cueste trabajo, tal vez sea fácil para otros, no sé, no todos tenemos el mismo grado de adaptación. Yo lo comparo o hago la analogía de una luna de miel. Cuando tú llegas a la luna de miel, todo es felicidad, todo es alegría, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que ver. Lo mismo sucede con Canadá. Pero cuando ya regresas al día a día, cuando ya regresas a tu vida normal, donde empiezas a conocer a la otra persona, en este caso empiezas a conocer tu nuevo hogar, empiezas a vivir en un lugar que es distinto al que tú vivías, empezando desde tu vivienda, empiezas a planear cómo vas a manejar esas situaciones que antes no tenías necesidad de hacerlo, como limpiar nieve, palear nieve, salir en el invierno, caminar en la lluvia, caminar sobre la nieve, prepararte con todos esos elementos o todas esas cosas que tú necesitas para poder continuar en tu día a día. Entonces la expectativa puede ser increíble, y cuando ya tú estás en esa realidad, puede haber un choque que puede de alguna manera desilusionarte. Mi recomendación es mantén tu expectativa baja cuando tú emigres a Canadá, de modo que, número 1, no te desilusiones, y número 2, te dejes sorprender. Hablemos ahora de la realidad del proceso de inmigración. El proceso de inmigración como tal sabemos que es un proceso sistemático y ordenado. ¿Por qué sistemático y ordenado? Porque de algún modo tenemos la pauta en la que el gobierno de Canadá nos indica cómo debemos iniciar ese proceso, qué documentos debemos de presentar y cómo debemos de demostrar que somos elegibles para que el oficial de inmigración que está evaluando mi caso determine que mi visa va a ser aprobada
o no va a ser aprobada en su caso, ¿no? Por lo tanto, es importante ser muy organizados en este proceso y tener en cuenta que hay tiempos de procesamiento. Con Inmigración Canadá nada se puede apresurar. Ellos toman su tiempo, si bien tenemos los tiempos de procesamiento que son estimados y ellos los publican en su portal, no necesariamente sucede así ni es una garantía. Entonces tenemos que empezar con tiempo, independientemente de cuál sea nuestro plan para emigrar, tenemos que iniciar con tiempo, preparando documentos, traducciones, demostrando fondos en caso de que sea requerido, presentando nuestros exámenes de inglés, de modo que tengamos tiempo para reaccionar si Inmigración nos pide alguna información o documento adicional, o en caso de que nuestra visa o nuestro permiso de estudio, de trabajo, cualquiera que este sea negado, tengamos tiempo de reaccionar y volver a presentar una nueva solicitud. No podemos tampoco, ahora sí que tomar atajos en este tipo de procesos. Es muy ordenado, como dije antes, es muy específico y es muy exigente y sobre todo toma tiempo. Así que esa es otra cosa a considerar. Todo este proceso como tal te puede causar ansiedad, te puede causar estrés porque no te contestan, porque no te dan respuesta y porque sigues esperando. Todos estos son factores que tú debes de considerar a la hora de iniciar un proceso para una visa con Canadá, aun si se trata solamente para venir como visitante. La buena noticia es que con Canadá es posible lograr esa visa, ese permiso y eventualmente tener tu residencia permanente. Así que no te rindas, simplemente organízalo, tómalo con calma y hazlo con tiempo. El punto número 3 es la realidad inmediata. ¿Con qué nos topamos cuando llegamos a Canadá? Primero que nada, el costo de vida. Vamos a empezar a hacer cálculos mentalmente cada vez que compramos algo. Vamos a empezar a hacer esa conversión y todo se nos va a hacer carísimo, ¿sí? Entonces tienes que venir preparado también para entender que sí, ahora estás gastando en dólares, sin embargo, el plan es que obtengas un ingreso en dólares para poder compensar ese gasto y ese costo de vida, independientemente de donde sea que tú te ubiques. Sí, por otro lado también es todas esas actividades que tú veías en las redes sociales, todos esos lugares bonitos a donde querías ir, hay muchos lugares públicos que se pueden visitar sin que necesariamente tengas que pagar algo. Hay parques públicos muy bonitos que se pueden visitar, lagos. Sin embargo, siempre que vas a planear una salida, siempre que quieres ir a un lugar, obviamente hay un gasto de por medio. Si quieres ir en bicicleta, hay que comprar una bicicleta. Si quieres andar por el río, por el lago, qué sé yo, haciendo alguna de estas actividades, tienes que comprar el equipo necesario. Entonces, al inicio, a lo mejor esas actividades no son nuestra prioridad. Nuestra prioridad es establecernos, nuestra prioridad es conseguir un buen empleo o conseguir el empleo que al menos nos dé ese inicio, ese impulso para continuar con nuestro plan, con nuestro proyecto. Es buscar las escuelas de nuestros hijos, dónde van a ir, que estén cerca, establecer la logística que funcione para la familia. Entonces hay que enfocarnos realmente cuando estemos haciendo esa búsqueda porque queremos emigrar a Canadá, tal o cual ciudad, hay que hacer una investigación, hay que ver qué nos ofrece esa ciudad, cuál es nuestra posibilidad de establecernos ahí de acuerdo a nuestro perfil académico, a nuestro perfil laboral, a nuestra experiencia previa, a los fondos que nosotros tenemos. Todo esto con el fin de que puedas darle seguimiento a tu plan y no te veas motivado a dejarlo a medias y tener que regresar de tu país poniendo en riesgo toda esta inversión. Entonces es muy importante hacer este análisis desde el principio porque acuérdate, lo ideal es que donde llegas, donde inicias con ese proceso es donde quieres establecerte para poder lograr en un futuro una residencia permanente y eventualmente tu ciudadanía canadiense. De eso se trata. Y entonces vamos a hablar de la recompensa. Cuando me refiero a la recompensa, me refiero cuando ya pasaste por todo este proceso y a lo mejor ya tienes tu residencia permanente o estás por recibirla. Cuando ya te estableciste, cuando ya lograste un buen empleo, ya cuando tu situación financiera se está acomodando, entonces ahí sí la recompensa es que vas a disfrutar de todo eso que te llamó la atención inicialmente de Canadá. Vas a gozar de esa libertad financiera porque se puede lograr y tengo ejemplos de mucha gente, de muchos clientes, conocidos, amigos, familia que lo han hecho.
y lo mismo puedes hacer tú. Vas a poder gozar de esa libertad y esa seguridad que te ofrece este país, que si bien va a seguir siendo costoso vivir en Canadá, sin embargo, tú ya vas a estar establecido, tú ya vas a tener esa familiaridad con tu entorno para saber vivir y para saber administrar tu vida de modo que sea cómoda y satisfactoria para ti y tu familia, que al final del día es lo que todos buscamos. Así que desde que inicias hasta que recibes esta recompensa, no quiere decir tampoco que la recompensa la vas a recibir hasta el final. En el trayecto, acuérdate que es la parte importante también, vas a ir avanzando poco a poco. No te desesperes, no te des por vencido y como siempre les digo, no pierdan de vista su objetivo. Muchísimas gracias, les invito a que nos busquen si necesitan nuestra ayuda, nuestra asesoría y con mucho gusto podemos hacer un análisis, un mapa completo, una estrategia desde que tú estás iniciando o tienes la idea de emigrar a Canadá. Muchísimas gracias.